Y cada miércoles a esta hora tenemos una cita con El Mirador y por supuesto también con Miguel Galindo, que nos va a leer un artículo. Vamos a saludarlo ya. Está aquí en Radio Torre Pacheco. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Hoy puntual, pero has llegado con Hoy tiempo. he llegado con 5 minutillos de desahogo. Sí, está muy bien. Bueno, pues ahí está el título, que lo digo, lo recuerdo, de la pasada semana, Libre Albedrío. Exactamente. Porque abordo este tema porque me dice un grupillo de seguidores que cito mucho en mis escritos lo del libre albedrío, pero que en realidad he escrito poco sobre el mismo, sobre su naturaleza, sus cómo y sus porqués, en fin, ya saben. Pues la verdad, si me paro a pensarlo un poco, quizá llevan razón. Creo que nunca he dedicado un artículo exclusivamente sobre el mismo, aunque lo cite mucho, eso es verdad. Y lo esturré por aquí y por allá y dé por hecho la existencia del mismo. Hay incluso quienes opinan que en puridad no existe, que es una ilusión, y que el ser humano como ente físico está sujeto y condicionado por estrictas leyes físicas, precisamente. Y llevan razón. Pero creo que no deberíamos perder de vista la diferencia entre ser humano, que somos, y ese ente humano, que también somos, pues puede que no sean exactamente lo mismo el uno que el otro. Sin embargo, existen investigaciones serias en este campo que, ya que me preguntan, deberíamos considerar. Y es cierto, es verdad que todo nuestro ser, estoy hablando del cuerpo, está gobernado por leyes naturales que rigen la naturaleza física, y que todas nuestras acciones y reacciones están secuenciadas por la principal ley, la de causa y efecto. Pero no es tampoco menos verdad que aún dentro de esas especies de reglas de juego podemos elegir entre varias opciones con entera libertad. Quizás sea ese detalle precisamente el que nos diferencia como ser y como ente, y nos concede la perspectiva con la que conocernos a nosotros mismos como seres únicos y excepcionales, con entidad propia y con capacidad de aprender de nuestras acciones. Por supuesto, es mi hipótesis, mi teoría, algo que yo puedo creer o descreer con arreglo a ese libre albedrío que igual afecta a esa mi teoría y a mi libre pensamiento, salvo, claro, que esa suposición esté afectada por las propias leyes químicas y eléctricas de mi naturaleza física, que todos funcionamos así, lo cual invalidaría la opción de libertad y la sustituiría por la de condicionamiento. No sé si me siguen. Yo estoy condicionado por mis problemas, digamos, físicos, pero en lo que puedo hago lo que me da la gana. Es que un recién descubrimiento parece ponernos las peras al cuarto. Lo explico. Se está experimentando con máquinas de encefalogramas de muy alta definición, en las que se está demostrando que antes de proceder a una elección, a una opción, que es lo que precede a la acción,
el tracto refleja en milésimas de segundo lo que el sujeto va a decidir. Esto es, pone el resultado de la elección antes de la toma misma de esa decisión. Eso es una sacudida, puesto que parece dar la razón a los deterministas, los que dicen que el hombre está precondicionado en sus decisiones, por lo que no se le puede asignar responsabilidades en las mismas. Eso es tremendo, ¿eh? Sin embargo, yo sigo en mis 13. Por supuesto, es mi opinión personal. Y me atrevo a lanzar una pregunta. Si estamos midiendo fuerzas tan sutiles de la energía en que parece adivinarse el futuro, ¿no será que estamos captando aquello a lo que llamamos voluntad? Sería lógico hasta cierto punto, ¿no? Si nos vemos en un espacio-tiempo secuencial, lo natural es que la voluntad de tomar una decisión concreta se produzca antes de la acción a la que dicta esa voluntad. E incluso el planteamiento intelectual previo a la voluntad podría ser un hecho medible, lo que no condicionaría el resultado. Y yo voy más allá aún, con el permiso de los que me preguntan y con el de los que saben mucho más que un servidor de ustedes. Y pienso que el libre albedrío forma parte intrínseca de la propia naturaleza, si bien, claro, que a diferentes graduaciones. Por ejemplo, en el reino animal está sujeto al nivel de instinto y en el humano, que también somos parte del reino animal, comienza a manifestarse a nivel intelectual. Para que me entiendan, somos más conscientes de nuestras decisiones que las que toma un caballo, un perro, un gato o un pez. Pero que la libre toma de opciones está condicionada por la naturaleza y el medio en el que nos movemos. Que sí, que claro, que por supuesto no significa que no exista ese cierto libre albedrío y que seamos proporcionalmente responsables de nuestros actos y del resultado de su funcionamiento, que es la ley de causa y efecto. Es que también es muy nuestro echarle la culpa al lucero del alba cuando nos sale la marrana mal capada. Cada cual se mueve dentro de su condicionamiento y de sus acondicionamientos, con arreglo a una continua sucesión de toma de decisiones. Lo de que pueden ser causadas por determinados motivos no implica que no produzcan determinados efectos. No sé si me explico. El final de todo es un encadenamiento de historias que conforman nuestra propia historia, con mayúsculas. Es posible, y tan solo digo que es posible, que el propio funcionamiento del universo lleve incorporado un sistema de tutelaje de límites, algo perfectamente estructurado para que el proyecto cósmico se lleve a cabo con un mínimo o un máximo, no lo sé, de garantías, pero en el que adquiramos la suficiente experiencia como para ir tirando, digamos, ir evolucionando con arreglo al plan previsto. Ah, se me replicará, pero hay un plan previsto. Entonces, acho tío, ¿dónde está la libertad? Yo diría que la cosa del caso reside en el matiz en que previsto no quiere decir impuesto.
Solo quiere decir previsto. Ahí está. ¿Dónde está la libertad? En que cada hijo de vecino pueda optar por apuntarse a un plan A, a un plan B o a un plan C, simplemente. O sea, puede desapuntarse del plan. Que no hay ninguna prisa, donde solo existe un tiempo que nosotros mismos nos hemos hecho para tomarnos lo que necesitamos y nos haga falta. Pero que, claro que cada uno tenemos nuestro cachico de libre albedrío, el suficientemente necesario, diría yo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida dónde estamos, y esto de dónde lo pongo con mayúsculas. Y casi siempre nos olvidamos de lo que somos, y este lo igualmente con mayúsculas. Y debemos empezar de nuevo a buscarnos por nuestro propio camino, porque a veces también no somos capaces de encontrarnos ni a nosotros mismos. Puede que el problema esté en que nos buscamos en nuestro cerebro en lugar de en nuestra mente, que no es lo mismo. E igualmente buscamos nuestro libre albedrío donde no está, porque no es algo que esté, sino algo que es. En fin, no sé si habré logrado dar satisfacción a lo que el tal grupico de lectores me pedía que tratase. Pero le doy las gracias por darme la oportunidad de por lo menos intentarlo. ¿Y lo ven? Otro acto de libre albedrío, por cierto. Bueno, pues libre albedrío, el artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo. Y bueno, yo espero que sí, a ese grupico de lectores que te pidió este artículo seguro que les ha gustado. Pues eso espero. Lo he hecho lo mejor que he podido. Bueno, pues comentario de María, que es el primero. Lo del libre albedrío tiene sus contrarios. Lo llaman determinismo y se conocen a sí mismos por deterministas. Yo pienso que dentro de una determinación prevista siempre hay un margen generoso para ejercer el libre albedrío, ¿o no? Naturalmente. O sea, nosotros podemos estar condicionados. Eso sí, podemos estar condicionados. Por circunstancias X, no me voy a poner a analizar. Pero que uno esté condicionado no quiere decir que uno esté obligado. Uno al final decide. La decisión no es de nadie nada más que de uno. Y decide por sí mismo. Y luego, al cabo del tiempo, esa decisión tiene unas consecuencias. Y ahí es donde viene entonces el tomate. Según esas consecuencias, sean buenas o malas, nosotros metemos a Dios por el medio o al diablo. Pero esas consecuencias han sido ocasionadas por nosotros, por nuestra libre decisión, por nuestro libre albedrío. Ahora vamos a conocer el comentario de Mondovilio. Lleva razón en lo que dices. Según la más estricta física, existe el ser humano y existe el ente humano. El primero está sometido a rigurosas leyes físicas, pero no así el segundo, que es, en definitiva, el que gobierna al primero. Pues sí, o al menos así debe ser. Si no lo es, mal asunto. Pero eso es así. O sea, nuestra escala de evolución hoy, de momento, está en la materia. Estamos encerrados en un cuerpo material. Un cuerpo que posiblemente haya sido hasta diseñado por nosotros mismos, según nuestras necesidades físicas. Porque cuando el cuerpo evoluciona tiene que ser por algún motivo y esa voluntad tiene que estar en alguna parte. La cuestión es que todavía parece que no nos damos cuenta
de que en ese cuerpo físico, que solo es materia, que no es nada, porque está mandado a desaparecer, existe una entidad. Y una entidad de energía pura, y una entidad pensante, y una entidad que nos dice lo que somos. Ahí es donde estamos fallando, creo yo. En no reconocer esa entidad. Comentario de Mercé. Mi tía maestra, ya sabes, creía en un destino predeterminado para cada persona, pero por otro lado me decía que el ser humano tiene la facultad en sí mismo de hacer de su vida un paraíso o un infierno. Sí, por supuesto, eso lo tengo muy claro. El cielo y el infierno no está hecho a voluntad de una determinada iglesia. Eso nos lo hacemos nosotros mismos con nuestras actuaciones y nuestra manera de vivir y de obrar y de sentir y de pensar. Nos hacemos un infierno de nuestra vida y nos hacemos un paraíso de nuestra vida. De momento, desde luego, yo en mi vida conozco más infierno que paraíso. Siguiente comentario es de Leonardo. No es tan fácil. Por un lado, parecemos estar sujetos a la física y a la química, pero por otro lado, la física cuántica nos dice lo del fenómeno del observador, donde nosotros gobernamos los hechos. Ahí tiene, por ejemplo, el efecto placebo. El efecto placebo y tantos efectos. La física cuántica, con el efecto observador, ha prestado a la física una ley de primer orden, y es que el que observa aparece en materia según lo observado en energía, lo cual dice mucho. Y es que la que manda en la mente, a través de nuestro cerebro, claro. Y que no lo sepamos no quiere decir que no funcione. Funcionar funciona. Lo que he leído sobre esos superencefalogramas que se están haciendo no es ni más ni menos que en micronésimas de segundos se está midiendo que la voluntad precede a la acción. Y no solamente eso, sino que la toma de decisión de esa voluntad también se puede medir. Con lo cual, pues deja un mundo al menos muy claro. Y es que la energía funciona por un lado y la materia es sobre lo que funciona la energía. Y no deberíamos perderlo de vista, porque eso es lo que somos nosotros. Seguimos con el comentario de Monse. En la familia donde yo me crié, católica a cascoporro, se creía en el determinismo por encima de todo, y eso que el Génesis habla del libre albedrío. Pero Mundo me hizo ver la diferencia y las posibilidades de ambos términos. Gracias a ello he podido entender tu artículo. Hombre, pues me alegro. Evidentemente, vamos a ver, el católico, no hablo del cristiano. El cristiano funciona por la lógica del Evangelio y el católico funciona bajo el mandato de los dogmas. Por lo tanto, no es lo mismo. Pero yo, alguna vez, si queréis, puedo traerlo a la emisora. Yo no creo en lo que Dios quiere. No creo en esa palabra. Es lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. ¿Vamos? Nuestro mundo nos lo hacemos nosotros. Porque Dios no quiere nada. Ni quiere ni deja de creer. Dios es. Y es pasado, presente y futuro. Por lo tanto, no tiene necesidad de creer ni de querer. Dios, estamos hablando de un absoluto, y cuando digo absoluto me refiero hasta incluso en el tiempo, porque para Dios el tiempo no existe. O sea, cuando decimos lo que Dios quiere, estamos poniendo en boca de Dios lo que nosotros no queremos asumir la responsabilidad. Ni más
ni menos. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Vamos ahora con el comentario de Mariano. El efecto espectador determina claramente que la voluntad o la creencia de la persona es la que determina el comportamiento de lo físico. Otra cosa es que sea consciente o, al contrario, absolutamente inconsciente de ello. Pero lo uno no anula al otro. No, claro que no, son dos polos de la misma vara. Yo creo, entonces se produce el hecho. Yo no creo, pues no se produce el hecho, o se produce un hecho distinto. Pero en el momento en que la física cuántica te dice que un átomo está total y absolutamente vacío, solamente hay electrones girando a unas velocidades inmensas que no se ven, no son tangibles, no son masa ni materia, y en el momento en que el observador se fija en un punto aparece un bosón de materia, está diciendo que el ser humano es un creador. Te está diciendo que el ser humano con su voluntad convierte la energía en materia. Uy, es que eso es muy gordo, eso no hay quien se lo crea. Bueno, pues no te lo creas, pero está demostrado por la física cuántica. La cuestión es qué consecuencias tiene eso. Preguntémonoslo. Siguiente comentario, lo firma Juliana. Esas investigaciones a las que citas de los encefalogramas las he leído yo también en una revista científica, creo que Lancet en español, y da mucho que pensar. Efectivamente, eso apunta al determinismo, pero tampoco tiene por qué ser así necesariamente. La tendencia no es determinante. Efectivamente. No, yo, fíjate, yo sin embargo no lo veo como determinismo. Aunque los deterministas pueden acogerse a eso, naturalmente, pero yo no le veo con determinismo. Antes de la determinación, hablando ya con las mismas palabras y los mismos conceptos, antes de la determinación viene la voluntad. O quizá incluso sea lo mismo, determinación que voluntad. Pero antes hay algo que mueve a esa determinación, que mueve a esa voluntad. Siempre hay un antes. Entonces, cuando la ciencia va en microsegundos, va descubriendo ese antes, nos estamos dando cuenta de que le estamos poniendo dos nombres diferentes a la misma cosa. Comentario de Isidro. Yo me considero gnóstico, como creo que tú eres también. Y bien sabes que la voluntad estuvo antes que la acción. Justo lo que estaba diciendo. Y sí. Tras esa voluntad vino la elección. Es una enseñanza oculta que nos olvida muy fácilmente. Tú sabes perfectamente de lo que hablo. Sí, perfectamente. Perfectamente. Naturalmente. La misma Iglesia en su doctrina dogmática, pues, lo reconoce, aunque mal. Yo creo que mal. Cuando dice, al principio fue el verbo, y por el verbo se hizo el resto de cosas. Verbo significa palabra, por lo tanto significa acción, palabra creadora, palabra que crea, el fiat, que llaman también. Pero es que antes de yo decir una palabra la pienso. El pensamiento de esa palabra está antes. E incluso antes de pensar esa palabra está la voluntad de pensarla y de decirla. Pero en fin, puede servir, enganchar la vara por donde sea. Puede servir, no hay ningún problema. Pero ahí, por eso encaja lo que me pedían ellos, que sobre el libre albedrío, encaja el libre albedrío del ser humano en el posible libre albedrío de ese Dios creador, aunque de naturaleza totalmente opuesta.
Y ahora voy a leer el comentario de Elena. Antes de nada, quiero que sepáis que soy una estudiante de física teórica. Luego veré la especialidad que escojo. Pero quiero decirte que en principio lleva razón. La energía, y en esa energía se encierra la voluntad. Y la elección es antes que la materia. Y a nivel atómico, eso se mide por centésimas de segundo. Pero todo parece apuntar a la libre elección antes que nada. Bueno, pues me alegro de que una persona que ha estudiado, Está estudiando física teórica. está Fíjate. estudiando física, pues me diga que sí, que no estoy muy equivocado en mis apreciaciones. Me alegra mucho. Luego ya cada cual lo entiende como quiere entenderlo, claro, pero los principios son los mismos. Y ahora voy a dar a conocer el comentario de Antonio. De nuevo desde el Instituto Madrileño, amigo Miguel. Hombre, Sí. ¿qué tal por allí? Pues ya ves, ellos están encantados, pues te siguen escribiendo. Dicen, tus temas son interesantísimos para elaborar un planteamiento y debatirlo. El problema es que cuando pasamos de lo material a lo que se considera como moral, se nos plantean pegas, dificultades y problemas. Y dicen que la censura no existe. Sí existe. Sí existe. Eso lo hablaba yo ayer precisamente con una amiga y la censura existe. Existe de una determinada manera, no existe como existía antes, en plan bruto, pero existe de una manera sutil, ¿eh? Y bueno, y vosotros lo sabéis, vosotros me habéis dicho varias veces que algunos de mis temas han sido desaconsejados. Esa ser desaconsejado quiere decir una prohibición escueta. Lo desaconsejo, o sea, no. Y el problema es ese. El problema que nosotros tenemos es que los temas que afectan a la ética, que afectan a la moral, que afectan a los principios, pues a algunas personas no les conviene que sean tratados porque se ven retratadas ellos mismos. Comentario de Anabel. Dile a los de la emisora que te facilite un espacio abierto a consultas. Más de uno nos desplazaríamos de buena gana desde Cartagena, por ejemplo, para echar un rato contigo. A ver si se animan a hacer algo más que un mero y simple programa de radio. Eso me lo han dicho esta mañana tomando un café. O sea, no es cosa mía. No es cosa mía. O sea, creo entender lo que dice, ¿eh? Que yo pueda tener un espacio donde recibir a gente y hablar por lo que aquí no se puede hablar porque no hay sitio, o sea, precisamente por falta de tiempo. Pero es que eso se soluciona con una reunión de un par de horas, en una charla abierta en cualquier local. Y lo he dicho 1000 veces. Solo es cosa vuestra. No es cosa mía. Yo puedo, de hecho, hace muchísimo tiempo el casino ofreció el lugar, yo lo puedo traspasar pero yo no puedo ser a mi vez el actuante y el asistente. Eso es cosa vuestra, no es mía. Y llegamos al último comentario, lo firma Santiago. Soy sacerdote y tengo que decirte que me ha gustado, te lo cojo prestado, el matiz que has interpuesto entre lo que dices sobre que lo previsto no significa impuesto. Es el nexo de unión entre lo que somos, lo que hacemos y la parte de responsabilidad que tenemos en ello como personas. Pues no sabes lo que me alegra, que un sacerdote se avenga a comentar, mis comentarios, valga la redundancia. Y efectivamente, es que el determinismo lo que implica es que el ser humano pues no se haga responsable de nada. Es que esto como estaba previsto, pues yo. No, vamos a ver. No. Por eso yo creo en el libre albedrío. Porque nosotros
nos fraguamos nuestros propios pecados y nuestras propias penitencias. O sea, si nosotros estamos en este mundo para no ser responsables de nada, ¿para qué puñeta estamos? En eso coincido con este amable cura. Bueno, pues ahí están leídos todos los comentarios, te hemos escuchado con el artículo de esta semana, libre albedrío, y ahora pues desvelo el de la próxima semana, que cuando lo he leído te he preguntado, ¿de verdad? Y tú me has dicho, claro, para que luego no preguntes si está clarísima la definición. Yo creo que la palabra. Lo he dicho en una palabra. Y yo te he dicho, ¿te lo has inventado? No, simplemente la he juntado. Sí, por eso digo. El título, Nacimuerte. Exactamente. A que todo el mundo sabe de lo que se va a tratar. Claro. Pues pero no me lo esperaba, yo sí. La verdad, Miguel. Tú te esperabas nacimiento y muerte. Claro. Muerte y nacimiento. Exactamente. Pero si es que se puede resumir en una sola. O principio y final, o tampoco sería la palabra más correcta. Se puede definir en una sola palabra, porque además es un solo hecho, el nacimiento y la muerte. Pues eso lo descubriremos la semana próxima. Que viene. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí en Radio Torre Pacheco. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.